Bueno, qué producción tenemos. Al toque nomás, nos pusimos en contacto con, en este caso, Jorge Rojas, vocero de la campaña Por el Sí, que está colombiano, que está en Bogotá. Hermosa la ciudad colombiana. Jorge, un gran abrazo, La Tecla en vivo, aquí Walter Casamayor de la Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, Walter, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Igualmente, bueno, Jorge, estuviste en la campaña Por el Sí, aquí, bueno, todos los diarios de la Argentina han titulado, título principal, acá denominan conmoción que ha causado la votación de la gente. ¿Cómo lo manejan ustedes? Pues generó una conmoción este resultado del plebiscito, porque nadie se puede explicar cómo un país vota no a un acuerdo que le pone fin a un conflicto armado de 52 años. Pero esa fue la realidad. El país urbano, el país que no ha vivido la guerra ni la violencia, muy influenciado por la religión y por el conservadurismo, decidió decirle no a estos acuerdos, en un resultado muy estrecho, muy apretado. Sí, estábamos mirando... Sí, estábamos leyendo, la poca diferencia de votos que marca en este caso la tendencia al no, y la gran sorpresa, ¿no? Porque si hay algo, uno, obviamente, y por eso te convocamos a vos, para analizar realmente desde tu país cuáles han sido los motivos. Ya me estás tirando la primera punta, que tiene que ver con una cuestión de religión, y también muchos colombianos que no han vivido esta situación que sí para otros es dramática. Sí, si uno revisa los resultados, primero tendría que decir que el 63% de las personas que podían votar no lo hicieron. Ajá. Es decir, solo participó el 37%. En segundo lugar, que en las zonas de la guerra, en toda la costa Caribe, en toda la zona del Pacífico, ganó el sí, pero en el centro del país, exceptuando Bogotá, ganó el no. Eso quiere decir que una clase media, acomodada, influenciada por la religión y que no ha vivido directamente el conflicto armado, decidió darle la espalda a las víctimas, a los campesinos y a los indígenas que sí padecieron la guerra. Ahora, el resultado es muy estrecho, son 52.000 votos que marcan la diferencia, claro, que seguramente se hubieran podido obtener en el norte del país, donde él sí tenía mucha fuerza, pero el huracán Matthew arrasó muchas poblaciones e impidió las votaciones, y esto generó también una situación bastante complicada para la campaña del sí. Lo cierto es que ganó el no, y Colombia entra como una especie de limbo político, en una especie de vacío político, porque ni volvemos a la guerra porque el presidente y las FARC decidieron que se mantiene el cese al fuego, ni hacemos la paz porque el país le dijo no a los acuerdos. Es lo más parecido que nos ocurrió a principios del siglo antepasado, en la época de la independencia, cuando logramos el grito de la independencia y no supimos qué hacer con el gobierno. Eso se llamó en Colombia la patria boba, que creo que se reedita después de los resultados del plebiscito que acabamos de realizar en Colombia. Jorge, ¿cómo estás? Florencia García Marín te habla, un gusto. Florencia, buen día. Uno, luego de este resultado, por un lado dice, bueno, puede haber sido el huracán Matthew. Por el otro lado, puede haber sido que el gobierno diga, y no, realmente no hay lugar para la paz. O por el otro lado, que el gobierno diga, no, hay que volver a replantear algunos puntos que no estamos de acuerdo. Pero por el otro lado, las últimas encuestas ampliaban mucho más este margen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Las encuestas fracasaron porque todas las encuestas le daban la victoria al sí. Claro. Era algo muy razonable. Entonces, lo que pasó es que seguramente el gobierno arrastró todo el desprestigio de su gobierno, que la gente apoyaba la paz pero no apoyaba al gobierno, y terminó votando en contra del gobierno, que era una manera de cobrarle al presidente Santos algunos temas internos que todavía siguen vigentes. Pero adicionalmente hubo una información muy distorsionada. Se dijo que se le iba a entregar el país a las FARC, claro, que Colombia iba a ser una nueva Venezuela, que el castrochavismo
y se invocaron muchas razones o sin razones que terminaron convocando la emotividad del pueblo colombiano, que finalmente votó por el no. Es algo para analizar. Había pasado algo parecido en Guatemala, y ahora tenemos que revisar qué es lo que sigue en términos de volver a construir un acuerdo político en Colombia. Se perdieron 5 años de negociaciones, claro, con una guerrilla que por fin dio el paso para decir no queremos ser más guerrilla, nos desmovilizamos, entregamos las armas, entregamos los bienes, devolvemos los niños de la guerra. En eso estábamos cuando de pronto le ponemos el portazo, y en vez de garantizar que esa guerrilla termine sus acciones y sus atentados y sus masacres, lo que dejamos es en un vacío político el acuerdo que ya se había firmado en Cartagena. Recién lo escuchábamos en una de las frases que tiraba el presidente Santos, marcando esto de que obviamente no van a dar marcha atrás y que van a seguir dialogando, y que por el otro lado leíamos también que la FARC va a tomar la misma postura de mantener este acuerdo de paz. ¿Esto ha debilitado mucho al presidente? ¿Imaginas que esto va a ser un antes y un después en su presidencia, o se puede de alguna manera reencauzar? Es una gran derrota para el presidente Santos. Claro. Muchas personas le advirtieron al presidente que la legitimidad con la que él adelantaba el proceso de paz eran las elecciones que él ganó en segunda vuelta, para después de que presentó como propuesta el acuerdo de paz y la gente votó por él mayoritariamente. No tenía que ir a un plebiscito. Así que es una gran derrota política que lo deja sin piso político. De todas maneras, el hecho de que él anuncia que no se rinde en la lucha por la paz, el hecho de que el presidente diga que mantiene el cese bilateral definitivo firmado con las FARC, y el hecho de que las FARC también asuman que no vuelven a la guerra y que van a mantener viva la llama de la paz, nos abre una esperanza que habrá que revisar ya en términos de acuerdos políticos cómo lo volvemos realidad. Puede ser que sea una oportunidad, o puede ser que sea un gran salto al vacío en un país que se merece definitivamente superar esta guerra anacrónica que hemos padecido. Es terrible, una guerra que ha causado tantas muertes, ¿no? Uno también entiende aquel que por ahí votó por el no por su resentimiento, por su dolor, porque por ahí vivió esta guerra muy de cerca, y indudablemente siente tal vez, esto es un análisis que hacemos desde acá, ¿no? Siente tal vez que va a quedar la impunidad pregnada en aquellos que cometieron tantos ilícitos, y que en definitiva con un acuerdo de paz tal vez nunca paguen sus culpas. Digo, para entrar por ahí en un análisis y en tratar de entender de por qué se dice no, ¿no? Usted tiene razón. Seguramente que con un acuerdo de paz no pagan sus culpas, porque hay una alta dosis de impunidad, claro, que también está vigente en circunstancias de guerra, en donde la característica principal ha sido la misma impunidad. Claro. Es decir, es como siempre el equilibrio entre justicia y paz que no terminamos de entender en estos países de guerra. No, claro, aparte uno imagina que era sin duda alguna este acuerdo, cerrar de alguna manera el grifo tan doloroso de un país tan lindo y tan alegre como es el colombiano, y empezar a mirar de cara al futuro desde otro ángulo. ¿Cómo están económicamente? ¿Cómo está el país hoy? Bueno, el país enfrenta una crisis que todavía no desemboca en un estancamiento económico, pero que algunas voces ya lo advierten. Tenemos un problema porque han caído los precios del petróleo y Colombia vive de esa economía fósil. Colombia tiene mucho que ver con la extracción minero-energética, y los precios han generado una recesión que empieza a sentirse y a afectar el bolsillo de los colombianos. Claro. Adicionalmente, hay unos problemas de crecimiento del desempleo y hay una reducción en la producción de alimentos, y estas circunstancias también afectan al electorado y al conjunto de la ciudadanía en Colombia. Puede ser que todavía no llegamos a una situación crítica, pero todo parece indicar que se va a requerir una nueva reforma tributaria y se van a requerir unos ajustes que van a
crear mucha más complicación hacia el futuro. Me imagino. Vos sabés que acá en la ciudad de La Plata, Jorge, te cuento que hay muchos colombianos estudiando, hay una comunidad muy grande, y la verdad que cuando los escuchaba el día viernes, que salían por un canal de televisión, marcaban el sí, ¿no? Como casi una respuesta unánime, y un alivio generalizado también de lo que habían tenido que vivir estando en Colombia. ¿Cómo sigue la historia ahora? ¿Cómo lo analizan ustedes a partir de ahora y qué esperas vos que pueda pasar? Bueno, el presidente ha convocado para hoy una reunión de todos los partidos políticos, incluidos los partidos que votaron por el no, para revisar los resultados del plebiscito. Claro. Esto es un paso que ya se había dado antes, pero los partidarios del no se habían opuesto a un diálogo con el gobierno. Esperamos que hoy participen, porque ellos tienen una gran responsabilidad. Ellos dijeron, queremos renegociar los acuerdos. ¿Quién los va a renegociar si ellos no son gobierno? ¿Quién los va a renegociar si las FARC finalmente no están de acuerdo con renegociar lo que ya está acordado? Estamos en un momento de muchas preguntas. Puede ser que una reunión le abra paso a un gran acuerdo nacional. Puede ser que la Asamblea Nacional Constituyente de la que hoy se habla sea el camino que nos permita reencontrarnos como país y construirnos como nación. Pero todavía no sabemos, primero, si los partidos de la oposición y del no van a ir a la reunión a la Casa de Nariño. Y no sabemos si, en el caso de que vayan, llevan una propuesta para lo que ellos llaman la renegociación. Y si llevan esa propuesta, no sabemos si las FARC van a aceptar esa renegociación. Así que estamos en un momento de muchas preguntas, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, que seguramente en los próximos días podríamos empezar a tener respuesta. Claro, Jorge, ¿y ustedes cómo observan esta reunión que ha tenido el presidente con los otros mandatarios ahora? ¿Fue necesaria? ¿Esto ha ayudado? ¿Pensaban que iba a ayudar para este plebiscito? ¿O ahora uno piensa, y tendríamos que haber esperado? ¿Cómo lo observan a eso? Pues es una paradoja, porque mientras en Colombia se vota no a los acuerdos, en el mundo hay un gran apoyo a los acuerdos. Es que es Naciones Unidas, es el gobierno de Estados Unidos, es todos los gobiernos de la Unión Europea, todos los países de América Latina, el Vaticano, la OEA, UNASUR. Nunca habíamos concitado tanto apoyo internacional a un proceso de paz, que por supuesto el día de la firma tuvo esa gran presencia de todos los presidentes, y la queja de algunos por no haber sido invitados, como el de Bolivia, porque querían celebrar la paz. Ahora queda como en el vacío político nacional también un vacío político internacional, porque ¿qué va a pasar con la misión de observación de las Naciones Unidas? ¿Qué va a pasar con los países que están ejerciendo la garantía del cumplimiento de los acuerdos? Entra también en una cierta incertidumbre el tema internacional, y seguramente que todos los presidentes y todos los gobiernos van a replantear ahora su relación frente al proceso después de los resultados del plebiscito. Eso implica un gran retroceso para el proceso de paz. Bueno, Jorge, te mando un gran abrazo, la verdad que ha sido un placer escucharte, entiendo la incertidumbre, acá fue una conmoción realmente la noticia, te reitero, ha sido el título principal de la gran mayoría de los diarios argentinos, y ojalá se encuentre el punto de equilibrio para salir de esta situación y que reine la paz, que en definitiva es lo que todos pretendemos en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Muchas gracias a ustedes por esta llamada, y como diría algún poeta del sur, vamos a tener que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Sin duda alguna. Gran abrazo, gracias. Jorge. Buen día. Bueno, Florencia, muchas gracias. Adiós. Un placer, Jorge Rojas, vocero de la campaña por el sí, desde Bogotá, allí en vivo, en una, la verdad, linda nota, rápido Germán en conseguir el contacto. ¿Por qué? Porque es muy valioso tener la palabra desde el ángulo, ni más ni menos, de aquel que vive en Colombia hoy, que está sin duda alguna sufriendo, porque esta es la palabra, están conmocionados pero a la vez sufriendo este revés que ha sido que los mismos colombianos no le hayan dicho sí a la paz y